pero la gente a las 19 llega. Ok. Muy bien, Mariano, con el encuadre. Muy bien. Gracias. Hola, bueno, bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a esta nueva charla que organizamos desde Memoria Palermo. Estamos muy contentes de compartir este espacio con ustedes. Venimos organizando estas charlas en este contexto que nos atravesó este año y la verdad estamos muy orgullosos y contentes de poder compartir este espacio con las compañeras de Dibujos Urgentes que ahora se van a presentar. Y a su vez también, bueno, les invitamos a todos que sigan la charla y que nos puedan acercar preguntas, comentarios por los diferentes medios y espacios por los que están hablando. Solo un comentario, bueno, nosotros somos de Memoria Palermo, somos una asociación civil, nos parece importante también en este espacio y en todos los que estamos hacer memoria y también recordar a nuestro compañero Mario Clavel, que fue uno de los impulsores de este espacio, y trabajamos e intentamos construir memoria en el barrio de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, y a su vez construir espacios de memoria, verdad y justicia, y seguimos en la lucha por los derechos humanos. Así que bueno, estamos muy contentes de recibir acá a las compañías de Dibujos Urgentes, que le vamos a pedir que se presenten ellas, y ahora les voy a dar la palabra a Paula Doberti y Eugenia Bequeris, para que, bueno, primero si quieren comentarnos un poco de qué se trata su espacio, su colectivo, su dupla, su proyecto. Un poco cómo surgió, para quienes no las conocen, y bueno, y cómo surgió y bueno, cómo fue deviniendo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Siempre esta parte me toca hacerla a mí, por eso me mandé directo sin consultar, porque Eugenia me miró, ya entendí. Adelante, Paula. Bueno, les cuento. Nosotros empezamos a ir a dibujar a Comodoro Pi, a los juicios de lesa humanidad, en 2010. Luego, unos años después, de la segunda y definitiva desaparición de Julio López, que ocurrió en realidad en 2006, por eso digo, ocurrió unos años después, cuando el TOF 4, el Tribunal Oral Federal número 4, prohibió que se sacaran fotos y se filmara los juicios de lesa humanidad con el objetivo de proteger a los testigos, como había sido el caso de Julio López. Al mismo tiempo que ocurrió esto, también se invisibilizaron los genocidas, fundamentalmente, y los juicios en general. Por eso, la agrupación Hijos, junto con el entonces IUNA, hoy UNA, ¿no? Universidad Nacional de las Artes, invitaron a artistas y a docentes a dibujar clases con modelo vivo en Comodoro Pi, lo llamaban así. Y ahí fuimos. La idea que tenía la agrupación Hijos era, en los 90, si no hay justicia, hay escrache, y luego, cuando hubo justicia, dar visibilidad a los juicios. Así nos encontramos con Eugenia, y lo que hicimos fue, yo al principio fui acompañando alumnos, Eugenia fue invitada como dibujante, nos conocimos ahí, y lo que hicimos en realidad nosotras fue armar este colectivo para continuar ese trabajo, porque del primer año... durante el primer año fueron mucha gente a dibujar, y de hecho hay un libro que se llama Aquí se juzgan genocidas, que se presentó en la Universidad de Psicología. La Facultad de Ciencias Sociales, creo. Se presentó muchas veces, pero la primera vez fue en Psicología, o lo editó, creo, la Universidad de Psicología. Sí. Y me parece que fue así. Pero lo que pasó fue que, obviamente, esto pasó hace 10 años. Nosotros lo que hicimos con Eugenia fue sostener este trabajo.
manteniendo algunas ideas originales que tenía Hijos, como el criterio de trabajar con el sentido del croquis en un bloc pequeño, con lápiz. Y nosotros tomamos la decisión de no continuar el trabajo, o sea, no hacer como una postproducción, que el trabajo quede de esa forma como un testimonio de lo que ocurre en las audiencias. También nos encontramos con la situación de que ambas, sin habernos planteado antes, nos poníamos a escribir. No solo dibujamos, sino que también escribimos. Nos encontramos con esa situación viendo nuestros propios trabajos cuando finalizaban las audiencias y nos lo mostrábamos. Y decidimos entonces mantener esos textos, porque lo que nosotros también pensamos es que no metaforizamos, nosotros dibujamos lo que vemos. Y a veces el dibujo no alcanza y necesitamos atrapar las palabras. Y por eso nuestros dibujos los consideramos documentos de lo que ocurre, porque son documentos textuales y visuales de lo que ocurre en las audiencias, porque no hay otras imágenes. Entonces eso es lo que nosotros lo que hacemos es los sacamos a la luz, ¿no? Luego los dibujamos y luego los mostramos por las redes, siempre con la idea de dar visibilidad a los juicios. Durante los años del macrismo esto nos costó mucho más, sobre todo porque los genocidas tenían la posibilidad de no ir, les dieron, digamos, la situación de como eran viejitos, ancianos, mejor que no fueran, entonces solamente estaban representados por sus abogados. Y ahora en los juicios virtuales los volvemos a ver, ¿sí? Ahora sí, están en cámara. Siempre los juicios que se pueden transmitir, que no son todos, los tribunales algunos admiten y otros no, que se los viralice, ¿no? Pero bueno, nuestra situación fue dibujar a los genocidas y también dibujar a los testigos para mostrar todo lo que ocurre allí. No sé, Auge, si querés seguir. Sí, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, es cierto. Bueno, en realidad el comienzo del trabajo fue como lo cuenta Paula. Llegamos a un acuerdo en la práctica vertiginosa del trabajo, un dibujo documental, un dibujo rápido, con lápiz y, como dijeron Hijos, y en un cuaderno mediano. Y también atrapamos fragmentos de los testimonios y también de los alegatos de los perpetradores, de los genocidas. Es un trabajo, digamos, en el que tuvimos que adquirir una manera de abordar este tipo de tarea y bueno, lo hemos hecho con un distanciamiento emocional para poder trabajar y con una gran velocidad que fuimos adquiriendo en el tiempo porque estuvimos 10 años trabajando, cubriendo todas las causas que se desarrollaron en los tribunales de Comodoro Pi, desde la mega causa ESMA, el operativo Cóndor, el plan sistemático de robo de bebés, en un caso de Federico Pereira Cañola, y también abordamos el tercer juicio, Atlético Banco Olimpo, y algunas sesiones de la causa Ford en forma presencial, o sea, yendo a los tribunales, que fue un trabajo arduo, pero para nosotros imprescindible. Se volvió una tarea militante, no tuvimos ningún tipo de auspicio de ninguna índole, fue una decisión del equipo de continuar del modo que lo hicimos y periódicamente reflexionábamos acerca de cómo estábamos trabajando y continuábamos la práctica, ¿no? Una práctica innovadora, diría yo, para nosotros, innovadora no en el sentido de la originalidad, sino en el sentido de que no teníamos otros referentes y estábamos andando nuestro propio camino juntas. Y en este momento estamos abordando los juicios en forma virtual. El formato de nuestro dibujo ha cambiado porque estamos trabajando frente a la pantalla. Los juicios se presentan en un formato digital a través de la pantalla de nuestra computadora. Nuestros dibujos se han modificado y tenemos la oportunidad de ver a los perpetradores, a los genocidas, cara a cara cuando acompañan a los abogados, a los querellantes, y generalmente o se están durmiendo o en la última sesión que estuvieron presentes hubo uno de ellos que estaba riéndose en nuestras caras o diciendo que tenía que ir al baño, entonces nos brindaba la oportunidad de que lo imagináramos yendo al baño, mientras los testigos estaban dando testimonio del horror que habían padecido.
En este momento tenemos la oportunidad de escuchar, tenemos un privilegio, digamos, en este momento, de escuchar el alegato de una fiscal, la fiscal Gabriela Sosti, de en la contraofensiva, que es una de las causas que nosotros seguimos a través de nuestra computadora, que dura cada sesión 5 horas a 5 horas y media, donde ella está organizando todas las pruebas para condenar a los perpetradores a perpetua. Entonces lo que hace es narrar hecho por hecho, foto por foto de las víctimas del terrorismo de Estado durante ese tiempo. Y de verdad estamos abrumadas cuando lo escuchamos, porque es brutal lo que aquí se ha llevado adelante, ¿no? Se vuelve visible para nosotros que sabíamos que esto había ocurrido, pero al escuchar a la fiscal y al ver las fotografías y al estar presentes escuchando su alegato, realmente hay algunos momentos que yo siento hasta intranquilidad de saber lo que aquí se hizo y saber que hay mucha gente que no está al tanto, que lo desconoce, y se hizo una carnicería directamente, una matanza bestial. Así que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Continuamos con los dibujos, seguimos dibujando, tenemos un sitio web donde volcamos todo nuestro trabajo, porque además de dibujar, lo que hemos aprendido, además de dibujar, que esto es importante compartirlo con ustedes, es que hemos aprendido a mirar, observar y también a escuchar. Y hemos escuchado todo tipo de testimonios, hemos aprendido muchísimo, mucha historia realmente, la historia reciente. Y bueno, hemos dado charlas, hemos hecho exhibiciones fuera aquí y fuera de nuestro país, hemos inaugurado nuestra muestra Montevideo. O sea, tenemos una larga trayectoria de encontrar el modo de transmitir toda esta experiencia a las nuevas generaciones, que es nuestra preocupación. Y bueno, y ahora a través de nuestro libro, que Paula, si querés, contar un poco de nuestro libro, que es también una herramienta importante para poder transmitir toda esta experiencia con un material muy rico que nos permite hablar desde el libro. ¿Qué te parece? ¿Querés, Paula? Paula No sé, Paula, si querés que hable de esto, ¿sí? Seguimos. Nosotros nos pasamos la posta, sino con Eugenia y sí, está perfecto. Sí. Adelante. Adelante, y también ahora vamos a compartir en nuestras redes a la gente que nos está acompañando el link de la página web y demás. Dale. Así también las pueden seguir si aún no lo hacen. Así que dale, Paula, gracias. Sí, hace 2 años empezamos a pensar en la posibilidad de editar un libro y finalmente lo sacamos a la luz 4 días antes de que se declarara la pandemia, o sea, era el peor momento, después de 10 años, pero bueno, eso es lo que nos sucedió. Es el 14 de marzo, lo presentamos en el CCC, en la cooperación, así que por eso les digo que fue justo ahí. Y es un libro que nos parece que quedó buenísimo porque tiene, además de los dibujos, textos de gente que ha reflexionado y reflexiona mucho, y además también ha sido parte, desgraciadamente, de esta situación, como Ana María Cariaga, como Fabiana Rousseau, una fiscal, Gabriela Sosti, también escribe desde una mirada ella, y con prólogo de... se me fue. De Carlos Alberto Rosansky. De Rosansky, perdón, del ex juez. ¿Quién más? Está Graciela D'Aleo. Sí. María Rosa Gómez. Hay una cantidad de textos interesantes que reflexionan desde lugares distintos. Eso es lo que me parece que es interesante, pensar qué es lo que pasa con los testigos, con los testimonios, con nuestra situación de ser testigos de testigos, de cómo pensar y cómo repensar una y otra vez aquello que ha ocurrido, cuál es el sentido desde el presente y hacia el futuro, del sentido de la memoria, algo que me parece que ustedes conocen y saben mucho.
Y entonces me parece que el libro aborda todas esas voces y por eso nos parece importante. Lo hemos hecho junto a Julieta Colomer y Hernán Cardinale de Monada Nómada. Eso es algo también que nos ha pasado en particular, hablando de los juicios que hemos recorrido, porque Julieta tuvo que ir a declarar por la desaparición de su padre y sus tíos en Mar del Plata, mientras estábamos editando el libro, así que decidimos con Eugenia acompañarla, y fuimos a dibujar a su propia declaración, y luego esos mismos dibujos, algunos de esos dibujos están en el libro también, o sea que Julieta, además que escribe, porque ahora me acordé que también hay un texto muy, muy lindo de Julieta que habla sobre su propia declaración. Es un poco como es editora, es escritora y es una dibujada también. Y ahora lo que estamos haciendo es también hacer charlas de presentación, así como esta, con algunas personas a las que hemos dibujado. Y también es interesante lo que sucede, porque lo que nos pasa es que para los que somos dibujantes, que acá la veo a Marisa, la que hemos visto muchas veces en Comodoro Pi, la conocemos tanto a Marisa, la queremos. Para quienes dibujamos, bueno, Silvia, y no sé si hay alguien más acá que dibuja, sabemos que cuando estamos observando a alguien un rato largo, esa persona como que tenemos un lazo, ¿no? Y la conocemos mucho, porque conocemos esos rasgos desde la observación del dibujante o la dibujante. Y ahora cuando nos encontramos después de un tiempo con los dibujados, decimos nosotros a las dibujadas, se establece como un diálogo como muy profundo desde ese lugar, porque nosotros los dibujamos o las dibujamos en momentos de declaraciones donde cuentan cosas espeluznantes, como se imaginarán, de su situación concentracionaria o de hijos recuperados, o hijos que no han conocido a sus padres, etc. Y entonces también se genera una situación muy particular de esa persona recordando su testimonio también, porque el momento del testimonio es muy particular, ¿sí? Se preparan los testimonios, como ustedes saben, ¿no? Hay gente que ha declarado muchas veces, y entonces, pero sin embargo recuerdan, por eso nos preguntan, por ejemplo, vos me dibujaste cuando dije tal cosa, porque en cada testimonio se recuerdan cosas distintas también. Eso es importante e interesante, ¿no? Por más que se hable sobre el mismo hecho, se trabaja como con capas de memoria diversas. Y eso es algo que también nosotros hemos aprendido, que Eugenia una vez lo dijo y concuerdo y totalmente con la situación, y después lo hemos pensado mucho, que nosotras aprendimos a escuchar también, cosa que no es fácil. Creo que, digamos, aprendimos a escuchar, tomé conciencia en un momento que escuché un testimonio y por primera vez escuché a una víctima testigo, como se las define dentro del ámbito judicial, dentro de esa categoría para preservarlas de las ofensas de los abogados de los genocidas. Se hizo un protocolo legal hace muchos años, lo llevó adelante Fabiana Rousseau y se los define como víctimas testigos. Fuera del ámbito judicial no tienen por qué seguir llevando ese modo de ser nombrados. Bueno, lo que quiero comentar es que una víctima testigo metaforizó, describió el centro de detención clandestino, tortura y muerte como una gran metáfora. Y a mí me sorprendió porque fue la primera vez que escuché en un testimonio una metáfora. Porque en general los testimonios lo que buscan es contar lo que les pasó, lo que sucedió. Hay una urgencia de contar lo que se hizo de cada uno de ellos. Y en este caso, escuché por primera vez una metáfora. Y le comenté a Paula, le digo, mira, no sé si es que es la primera vez que escucho una metáfora o es la primera vez que se da un testimonio con metáfora. Entonces, en ese momento me preguntaba si no se dijeron antes metáforas y yo no fui capaz de escucharlas. Y en ese momento tuve la conciencia de que estábamos aprendiendo a escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a las víctimas testigos y también a los genocidas cuando hablan, que últimamente, durante el periodo del genocida Macri, casi ninguno hablaba y daba la espalda a las víctimas y la mayoría no iba. Pero sí escuchamos hablar
a Jorge Rafael Videla, a un piloto de los vuelos de la muerte, Julio Poch. Sí los escuchamos hablar a Horacio Trañant, el director de la escuela de Cuyo, que negaba que esa escuela era un centro de detención clandestina y se supo que ahí mataron a un montón de gente y hubo mucha gente detenida, desaparecida, y sí los pudimos dibujar. Entonces, también tuvimos que aprender esto que yo dije al principio, a encontrar un modo de no caer en el vértigo del espanto, del horror, del miedo, y la manera de mantener distancia, yo siempre lo describo como si fuésemos, yo siento esto, no sé si vos, Paula, lo compartís, yo siento que voy de cacería a atrapar imágenes, o sea, me pongo en un estado de distancia tanto para escuchar a las víctimas testigos como a los genocidas. O sea, mantengo una distancia que es mi modo de trabajar, concentrándome en lo que veo, en lo que escucho, sin caer en ese vértigo que en algunos momentos uno resbala y tiene miedo o se invade uno de una gran angustia, pero trato de, por lo menos en mi caso, no sé vos, Paula, de mantener esa distancia. Recuerdo un testimonio también que me llamó muchísimo la atención, porque así como vos comentás, Paula, que quienes dan testimonio recuerdan partes de su testimonio, nosotras también cuando dibujamos recordamos en particular algunos fragmentos del testimonio que dio la persona que dibujamos. Y recuerdo una mujer que dio testimonio desde España por videoconferencia, a la que se veía como una silueta, o sea, ella no era visible, era una silueta en sombra que hablaba en un tono mediano y muy correcto y sin detenerse. Y en la mitad de su testimonio comienza a describir cómo fue violada, pero mantuvo el mismo tono, o sea, no hubo ningún sobresalto, ni se puso a llorar en ese momento, continuó, y a mí ese momento me provocó terror, porque al estar atenta y escuchando un testimonio de ese modo, algo que de repente rompía lo que ella, no es que ella estaba hablando de algo maravilloso, ella estaba hablando de la tortura y estaba hablando del encierro, pero cuando ella es invitada el genocida la lleva para ser violada, ella va describiendo esa escena del mismo modo, y yo recuerdo que en ese instante lo recuerdo como un momento donde yo sentí terror. Y después, bueno, tenemos las dos un montón de recuerdos, de momentos de nuestro trabajo, pero en general me parece, no sé si coincidís, Paula, que cuando vamos a dibujar no olvidamos a quienes dibujamos, o sea, se impregna en nosotros el momento del retrato, no el retrato, el dibujo, y es muy difícil que olvidemos a alguien que dibujamos. En general, no olvidamos. No olvidamos, y a pesar de tantos años, cada testimonio es distinto, también nos pasa eso. Entonces, por más que escuchamos muchísimos testimonios, a mí me cuesta más muchas veces distanciarme, y tengo que admitir que a veces no puedo seguir dibujando porque se me caen las lágrimas, porque hay testimonios que son muy desgarradores, o hay testimonios que nos indignan muchísimo, ¿no? De los perpetradores. Los abogados defensores de los genocidas nos indignan muchísimo, porque son maltratadores hacia los testigos, porque son negacionistas, porque son unas cosas, es muy impresionante escuchar eso. Recuerdo una abogada defensora de Videla, por ejemplo, en particular, que era una persona joven que después averigüé que encima había sido formada en la UBA, y ella esperaba, creo que fue en el juicio de Cóndor, ¿no? Del plan Cóndor, sí, que entraban, que en ese momento todavía fue antes de 2015, así que todavía entraban en fila, y entraba primero Videla, porque entraban internamente, ellos entraban, todos los genocidas lo hacían pasar primero a Videla, y se sentaban como en orden jerárquico, o sea, el primero era Videla, y ella, esta abogada, esperaba a que se sentara Videla, y después entonces ella recorría todo el ámbito de la sala AMIA de Comodoro Pi, que es una sala amplia, se acercaba, y como Videla estaba sentado, ella le parecía una reverencia y lo saludaba, y lo hacía todas las sesiones.
A mí me irritaba terriblemente eso. Yo siempre le decía, Eugenia, ahí va a ser la reverencia a Videla. Y a mí me alteraba, porque no es menor. Yo hago performance, además, no trabajo mucho con el cuerpo, y para mí, yo siempre hago una lectura performática, y los juicios son súper performáticos. Y no es casual esa reverencia de esa mujer, por ejemplo, ¿no? Y una persona conocida en Comodoro Pi por maltratadora hacia los familiares, por ejemplo, ¿no? Y eso lo seguimos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En las audiencias virtuales. Hablando de eso, una cosa solo que quería comentar, que ahora que nos pasó, por ejemplo, en el juicio de Campo de Mayo, ¿fue Campo de Mayo? Creo. Sí. En el Campo de Mayo, que una persona que fue citada como testigo de los genocidas, para decir que en Campo de Mayo no pasaba nada, que estaba fenómeno, esta persona había sido comisario de la policía, de una comisaría cercana a Campo, y una testigo una sobreviviente lo reconoció por la cámara, y el tipo dejó de ser testigo y lo procesaron. A partir de que pasó eso, que fue en vivo, que no sé si alguno de ustedes estuvo ahí, fue muy impresionante, porque lo que pasó fue que la testigo llamó a su abogado, y el abogado le dijo: un momento, señor juez, una querellante, ¿no? Le dijo, lo está reconociendo a este señor, como que él es el que la sacó de Campo de Mayo, etc. Se hizo un cuarto intermedio, se volvió, y el tipo dejó de testimoniar, ¿no? A partir de eso, las siguientes personas que declararon como testigos de los genocidas y tuvieron una estrategia increíble, que es el desenfocar la cámara. Entonces ya dejamos de verle la cara. Entonces lo pensamos porque no deja de sorprendernos, ¿no? Estos ancianos desvalidos siempre están muy bien asesorados para ocultarse. Sí, fue un desafío para nosotras encontrarnos con estos hombrecitos en las tinieblas, fuera de foco, algunos acostados en escorzo, parecía que estaban durmiendo, no sabía si estaban despiertos o estaban durmiendo, siempre con una actitud provocadora, pero con un discurso muy similar uno al otro, con un guión en el cual generalmente ninguno recuerda. Yo recuerdo que mi primer dibujo en el año 2010 fue a Gabriel Bossini, un sacerdote que se definía a sí mismo como teniente cura, que trabajó con Jorge Bergoglio y fue citado por la desaparición de 2 sacerdotes tercermundistas. Y me recuerdo que fue el primer dibujo que me sorprendió muchísimo, porque parecía que yo estaba presenciando una escena teatral, porque Jorge Bergoglio tenía unos anteojos de sol que nunca se los quitó. No, Jorge Bergoglio no. Perdón, disculpen. Gracias. Gabriel Bossini, disculpen, lapsus. Bueno, sí, la verdad que y estaba con su ropa oscura, sus anteojos de sol, y el mismo modo de negar los hechos son los que hoy escuchamos, por eso lo recuerdo, pero es el mismo modo de negar y de afirmar que no recuerdan, que ya pasaron muchos años. Por ahí recuerdan detalles impecables del color de un auto, o la puerta de una casa, o el peinado de alguien que se acercó, y no recuerdan el momento del genocidio, del secuestro, porque hace mucho tiempo que sucedió. O sea, la manera de responder es siempre la misma, a través de esta década, ¿no? Siempre es igual. Así que nosotros ya sabemos todo cómo sigue lo que van a contestar. Lo que pasa ahora con el sistema virtual es que tenemos a quienes dan testimonio frente a nosotros en la pantalla. Si bien a veces nos cuesta ver porque la imagen es un poco pequeña, estamos frente a frente, podríamos decir. Cuando dibujábamos en forma presencial, los testigos o los perpetradores estaban en la sala, en el recinto judicial,
a más distancia de donde estábamos nosotros, que estábamos en el ámbito del público, divididas por una mampara de vidrio que protegía, separaba, parecía que era un elemento de protección o un elemento que simbólicamente estaba marcando que nosotros, los que estábamos dibujando, o el público, pertenecíamos a otro país y que quienes estaban dando testimonio pertenecían a ese otro lado de nuestro país. Esa mampara ahora no existe más y nosotros estamos frente a frente en la pantalla. Entonces eso genera, creo que nos conmueve muchísimo, nos provoca una gran conmoción, porque la verdad que tenemos la posibilidad de estar muchas horas muy cerca, digamos simbólicamente, ¿no? Porque son horas que escuchamos dar testimonio en el plano de nuestra pantalla. Y ahora la pantalla ya pasó a ser casi la realidad en este momento, ¿no? Nosotros estamos viéndonos así y parece que no nos hubiéramos visto de otro modo nunca. Y nos vamos a tener que acostumbrar a vernos cuando termine la pandemia y a volver a encontrarnos, ¿no? Esto se ha vuelto una normalidad en este momento. Yo quería contar la experiencia de cuando dibujé a Jorge Rafael Videla en su último alegato. 3 días antes de su muerte fue llevado a Comodoro Pi en andas porque no podía caminar, se había descompensado y se sentó para dar su alegato. Le tuvieron que acercar un vaso de agua. Ese momento me provocó cierta incertidumbre porque vi un anciano vulnerable arrastrándose que llegaba a hablar con nosotros. No había nadie más porque no había el público. Paula se había tenido que ir, o sea que por cuestiones de trabajo. Entonces yo me había quedado en ese silencio de la sala vacía del público frente a Jorge Rafael Videla. Y balbuceando, tomando agua, volvió a repetir las mismas palabras de siempre, sus mismos dichos, negando al tribunal, diciendo que él negaba que aquí había habido todo lo que esta matanza, no usó esa palabra, por supuesto, habló de la guerra de los 2 demonios y además afirmó que iba a acompañar a sus camaradas hasta el final. Y cuando terminó de hablar, yo pensé, se muere, se está muriendo. Y entonces le mandé a Paula un mensaje y le dije, Videla se está muriendo. Y a los 3 días se murió. Y Paula se asustó porque pensó que había sido una premonición. Pero en realidad era bastante fácil, ante los rasgos de Videla en ese momento, saber que se estaba yendo, que se estaba muriendo. Así que esa fue una de las experiencias y tenemos otras, si querés contarla, Paula, la de Julio Poch, que también fue una experiencia de dibujar a un piloto de los vuelos de la muerte, que lo hicimos durante 4 horas, que fue muy inquietante para nosotras. ¿Lo querés contar? ¿O querés Vos de Paula paranos, ¿eh? Ay, pará, porque nosotros tenemos... Sigan. Está muy Es interesante. muy abrumador. Sí, lo que nos pasó con Julio Poch, lo recordamos porque, bueno, es particularmente siniestro. Lo dibujamos un día donde que había mucha gente en Comodoro Pi y toda la parte de abajo estaba ocupada, así que tuvimos que ir arriba. En general, en la parte de arriba de Comodoro Pi están los acompañantes de los acusados. Y efectivamente, ese día allá arriba estaba acompañando a Julio Poch, el embajador de Holanda. Julio Poch vivió en Holanda, fue muy joven, piloto de los vuelos de la muerte, y luego se retiró de la fuerza y fue piloto de vuelo de línea. Así que por ahí alguien de nosotros ha viajado piloteado por ese siniestro personaje. Eso siempre me parece impresionante. Y bueno, y una vez, no sé si lo conocen esta historia, pero una vez él en las islas de Bali, tomando unas copas con sus compañeros de la línea aérea, dijo que había tirado gente viva al mar. Y así fue que lo denunciaron y por eso finalmente fue condenado, ¿no? Y
Pero bueno, cuando estaba declarando, y él hacía una declaración espantosa, porque no solo que negaba, como Eichmann, con la misma idea de hablar de la carga, que su avión no podía resistir tanta carga eran las personas a las que tiraba al mar, pero él en realidad no hacía una declaración diciendo que él jamás hubiese tirado a nadie vivo al mar, sino que decía que su avión no podía llevar tanta carga, tanto peso. O sea, una declaración técnica, absolutamente, y desplegó una serie de imágenes de aviones donde se explicaba por dónde se salía, por dónde se entraba, qué sé yo, cosas muy técnicas como los trenes, digamos, de Alemania, ¿no? Como de la Segunda Guerra, digo, como con el mismo criterio, ¿no? Que lo importante era cuánta gente entraba en un tren o cuánta gente entraba en un avión, no la vida o la muerte. De eso no se hablaba, no importaba. Pero el tipo lo contaba, era un tipo que entró muy, muy bien vestido, con bastante pintón, que digo, todavía era un tipo bastante joven. Y yo lo empecé a escuchar, estábamos escuchándolo con Eugenia, estábamos dibujando, y yo le dije a Eugenia, me da miedo este tipo, me da miedo, solo de escucharlo ahí lejos. Y Eugenia me dijo, te da miedo porque el tipo te está engatusando, te está seduciendo, me dijiste. Está seduciendo. Y el tipo efectivamente estaba ejerciendo esa situación. Claro que el tipo declaró durante 4 horas y no pudo seducir 4 horas. Finalmente como que se le cayó el personaje, ¿no? Y terminó hablando, usando otra jerga, y fue bastante evidente que todos declaran de la misma manera, ¿no? Todos los genocidas están formateados con el mismo cassette, pero a lo largo de las horas este personaje empezó a mostrarse de otra manera. Y bueno, eso también nosotros lo mostramos en los dibujos, porque cuando una persona declara 4 horas, dibujamos muchas veces a la misma persona, y entonces fue notorio. Después pusimos todos los dibujos juntos, de hecho alguna vez lo hemos mostrado así en alguna muestra, cómo una persona empieza de una manera y termina de otra, ¿no? O sea, hasta como corporalmente va cambiando, se va achicando, se va encorvando, va hasta cambiando su tono de piel. Eso nos ha pasado muchas veces. También con los testigos, cuando declaran, a lo mejor, por ejemplo, me acuerdo de una mujer que había declarado sobre su hermano, y declaró primero contó quién era su hermano, cuál era su lucha, y entonces la mujer estaba como orgullosamente hablando de su hermano, y finalmente terminó contando en el momento que lo secuestran. Y yo tenía un dibujo de ella del principio, y Eugenia tenía un dibujo de la segunda parte, digamos, de su declaración. Y parecían casi 2 personas, ¿no? Porque en una, o sea, los rasgos eran parecidos, pero en una estaba como ella muy, muy arriba, y en la otra estaba como muy, muy, muy apagada, mostrando como la tristeza, porque estaba contando la última vez que había visto a su hermano cuando se lo llevaron. Entonces eso nos pasa muchas veces, ¿no? Porque, bueno, todos somos así, ¿no? Tenemos diferentes momentos y contamos diferentes cosas, o nos pasan distintas cosas, y también nuestros rostros se van modificando, y los dibujos van mostrando todas esas situaciones por las que todos pasamos. Yo quería comentar algo que nos impactó a Paula y a mí en el recinto judicial, y fue una pregunta que también creo que fue una pregunta innovadora de la fiscal Gabriela Sosti, a quienes daban su testimonio, y ella, luego de escucharlos, les hacía una pregunta que era: ¿qué marcas dejó la experiencia concentracionaria en su vida del presente? Al hacer esa pregunta, las personas que estaban dando testimonio entraban a hablar del presente, y entonces esa pregunta se transformó en una bisagra entre el pasado de la experiencia concentracionaria, que de todas maneras es bastante reciente, y el presente. Y al hablar del presente, también lo que sucedía, estaban mucho más cerca de nosotros, porque estaban hablando del ahora. Y esa pregunta, por esa pregunta nosotros pertenecemos a un club de admiradoras de la fiscal Sosti. Realmente la admiramos por su modo además de abordar las preguntas con el cuidado que lo hace, pidiendo disculpas, de hacer recordar a quien tiene que volver a revivir cuando recuerda su experiencia concentracionaria. Y bueno, y hemos de alguna manera aprendido
en todo este tiempo muchísimas cosas, muchísimas, mucho, podría decir. También asistimos al juicio de la apropiación de un niño, y sucedió algo bastante particular porque el abogado de los apropiadores de ese niño era Miguel Ángel Pierri, que estaba defendiendo una causa, no sé si se acuerdan del portero Mangieri, no sé si se acuerdan del caso Mangieri, que había violado a una joven en un edificio. Bueno, Miguel Ángel Pierri defendía al violador de esa niña y después se iba al recinto judicial a defender a los apropiadores de los niños que una vez que nacían, sus madres los tenían en cautiverio, eran tomados a los 5 meses de haber nacido y entregados por un amigo del genocida que luego mataba a su madre a algún amigo, ese bebé que crecía en una familia de los perpetradores o amigos de los perpetradores. Y Miguel Ángel Pierri estaba defendiendo a los apropiadores de esos niños, eran quienes estaban con esos niños luego de la muerte y el asesinato de sus padres, ¿no? O sea, era el mismo momento. Lo que nos llamaba mucho la atención es que a la mañana lo veíamos defendiendo a los apropiadores y después a la noche lo veías en la tele defendiendo al violador, digamos. Era muy impresionante ver a la misma persona siempre al lado de los malos. Sí. Así que bueno, no sé si nos quieren hacer algunas preguntas. Tenemos mucho más para contar, pero no sé qué les parece. Si quieren que sigamos contando más experiencias. Aprovechen que respiramos un minuto. Bien, aprovechamos un minuto, no, muy interesante. De hecho, también nosotros habíamos pensado algunas cosas que nos interesaba conversar con ustedes y varias las fueron abordando. Por ahí algo que nos parecía interesante era que algo comentaron también, pero bueno, también pensar que habilitan estos dibujos, por ahí que no habilitan otro tipo de narrativas, ¿no? En esta cuestión que ustedes decían que testimonian lo que testimonian otros, bueno, ¿qué otras construcciones se produce también a partir de estos dibujos? Un poco, ¿qué repercusiones también hay en las personas que se ven en esos dibujos? ¿Qué sucede ahí? Un poco. Con respecto a qué pasa con los dibujos, me parece que nosotros los llevamos muchas veces los dibujos a las universidades del conurbano, esas que tampoco quería la Vidal, y que nosotras queremos mucho. Nos han pedido muchas veces esos dibujos y siempre pensamos hacer las muestras y siempre acompañadas de alguna charla, ¿no? Y nos interesa muchísimo la mirada que tienen los estudiantes sobre los dibujos, porque es una manera como más amable, si se quiere, de entrarle a un tema que es tan complejo y tan duro como el de los juicios de lesa. Entonces nos parece que eso está bueno como mediatización de los juicios, que en realidad es lo que más nos importa a nosotras, ¿no? Siempre darle la visibilidad y permitirnos reflexionar sobre tantas cosas a partir de los dibujos. Eso por un lado. Y luego respecto a los dibujados, digamos, yo un poco les contaba al principio, ¿no? Que ahora estamos encontrando varios, pero nos pasó con una persona, con Seychant, a quien nos encontramos un poco casualmente el día de la... Consultó la sentencia de la sentencia de Abo 3, ¿no? Atlético Banco Olimpo 3. Nosotros lo que hicimos fue, la gente nos habían pedido del ex Atlético los dibujos y entonces los plotearon en unas pancartas enormes que estuvieron expuestos ahí en frente del ex Atlético en la Plaza 30.000 Compañeros durante bastantes meses. Y antes de ponerlos allí, los llevamos a las vallas de Comodoro Pi el día de la sentencia. Así fue que pasó que uno de los que había dado testimonio y a quien habíamos dibujado, de repente
y que no se lo habíamos mostrado el dibujo porque no lo conocíamos, de repente se acercó y se vio. Y nosotros lo vimos como él se veía su propio dibujo. Así que bueno, ahí nos dimos un abrazo grande, fue muy emocionante porque él se sorprendió de verse también, ¿no? Y reconocerse en el dibujo. Nosotros lo que hicimos fue llevar los dibujos para mostrar todas esas voces de toda la gente que había dado testimonio. Entonces, un poco como para decir, acompañamos la sentencia desde todas estas voces. Y fue muy lindo eso, porque la verdad que no lo habíamos visto antes. Y también lo que nos pasó fue alguna gente a la que no habíamos dibujado que nos pedía ser dibujada. Eso también al revés, ¿no? Porque como decíamos antes, esto es un trabajo militante, que vamos cuando podemos, corriendo de un lado para el otro, pero no podemos ir absolutamente a todas las audiencias. Así que alguna gente no la hemos dibujado y después nos lo ha pedido, ¿no? Y de hecho eso nos pasó, lo último que agrego rapidito, es que nos pasó en Montevideo, nos fuimos muchas veces, como decía Eugenia, al Museo de la Memoria de Montevideo, y nos pasó una de las veces que fuimos, que un grupo de mujeres que había hecho una denuncia por violencias sexuales nos pidieron ser dibujadas, mujeres expresas políticas uruguayas, porque nos dijeron, nosotras no tenemos juicios, pero queremos tener dibujos. Entonces fuimos a Montevideo y dibujamos a ese grupo de 14 mujeres. Entonces ahí fue como dibujos a pedido de expresas políticas, ¿no? Pero porque no tenían juicios, pero por lo menos querían ser dibujadas. Y esos dibujos después los dejamos en el Museo de la Memoria. No, lo que yo digo es que lo que quería decir antes, pero que tiene que ver con lo que vos estás comentando en este momento, es que las personas piden ser dibujadas porque me parece que el dibujo simbólicamente brinda una inscripción que va a perdurar esa imagen en la memoria. Se inscribe en el papel la imagen y va a perdurar en el tiempo. Porque en algunos momentos nos ha pasado que algunas personas que dieron testimonio, como dice Paula, nos dijeron, a mí no me dibujaste, yo no estoy en los dibujos. Como si el dibujo albergara la posibilidad de que pueda perdurar la memoria de ese instante, de cuando se está brindando testimonio. Y a nosotros también nos pasa que queremos ir a dibujar y atrapar ese momento y tenerlo con nosotros y guardarlo para que no se olvide, para que eso no quede, no se disipe en el tiempo y no quede rastro, no quede fotos. De hecho, nosotros tenemos en el ámbito judicial, en algunas causas, nuestros dibujos completan las imágenes que faltan, porque no hay fotografías, en ese caso. Entonces nuestros dibujos completan o son utilizados en los legajos judiciales. O sea, por eso nosotros estamos ahora definiendo nuestro trabajo como documentos visuales y textuales. Entonces ya estamos entrando en otra categoría, digamos, conceptual de nuestro trabajo. Y el libro lo consideramos un libro archivo en progreso, porque seguimos trabajando. Yo quería contar una anécdota que recordé cuando, Paula, estabas hablando de la Universidad de Quilmes, cuando fuimos a hablar de dibujos urgentes con chicos de 18, 19 años que acababan de llegar del mar o de una salida que habían hecho todos juntos. Eran más o menos 100 chicos que estaban en un aula importante de la universidad, y yo le dije a Paula, mira, Paula, me parece que íbamos a pasar un PowerPoint del juicio de apropiación de un niño, Federico Pereira Cañola, y yo le comenté a Paula que creía que con el clima que había de juego y de música en el aula, no nos iban a dar ni 5 los pibes, no nos iban a escuchar. Entonces igual intentamos presentar nuestro PowerPoint y empezamos a hablar de la apropiación de Federico Pereira Cañola, de su historia, de la historia de los niños apropiados, y mientras íbamos presentando el trabajo hubo un silencio sólido en el recinto, no se escuchaba una voz. Cuando terminamos de hablar, los chicos vinieron a abrazarnos y a pedirnos por favor más información, a decir que no sabían nada de todo esto, que necesitaban dónde se podían informar. Y yo me acuerdo que cuando lo contaba ahora pasó más tiempo. Me emocionaba recordar ese momento.
porque fue muy inesperado y porque vimos la necesidad de saber de los pibes que se sintieron cerca de Federico Pereira Cañola, que fue apropiado, siendo un joven, y por eso nosotros también llevamos esa causa para que no les sea tan ajena, para que lo puedan escuchar con más cercanía. Y bueno, eso fue una experiencia que recuerdo muy potente, y la necesidad de transmitir esta parte de la historia reciente que a todos nos atraviesa. Eso quería comentar. Y los dibujos eran unos dibujos muy austeros, y nos preocupaba que por su estética tan austera, al lado de el arte digital, el arte que usan, digamos, que les interesa a los pibes, de color fuerte, potente, esos dibujos de línea no les iban a interesar. A ellos lo que les interesó fue la historia que nosotros estábamos contando. Y eso realmente los conmovió. Ese es un recuerdo que tengo de esa experiencia. No, muy interesante también en esto, bueno, que nos compete a nosotros desde Memoria Palermo también, de poder construir memoria colectiva, ¿no? Sobre los hechos del pasado, que como decían ambas, también tienen que ver con el presente y con el futuro, y de cómo poder también transmitir, construir, desarmar algunos discursos y rearmar otros en relación a eso, y creemos también que justamente es una herramienta muy potente el arte en general, los dibujos y otras expresiones narrativas como las que plantean ustedes, que seguro esto tiene un impacto más allá de lo que una pudiera pensar en las subjetividades. Y en relación a eso nosotros también nos habíamos quedado pensando en relación a bueno, si pudieron percibir en todos estos años de acompañamiento de juicios, tantas horas, tantos dibujos y tanta escucha, eso, algún cambio en relación a las subjetividades, tanto de los sobrevivientes, de los hijes, de los declarantes, hablar un poco en relación a algunas estrategias nefastas de los genocidas, pero bueno, también pensar como si hubieron o si ustedes percibieron algunos otros cambios de posicionamiento a nivel, bueno, singular y colectivo desde ya. Sí, lo que pasa en general es que es una de las cosas que también aprendimos a escuchar, es que no todos los juicios, no en todos los juicios se busca lo mismo, digamos. Por ahí en algunos juicios es importante incorporar a nuevos genocidas, por ejemplo, ¿no? Que no han sido hasta este momento acusados. Entonces se hacen muchas preguntas para las personas sobrevivientes, por ejemplo, acerca de alguna característica física de alguien. Por ejemplo, recuerdo una persona, un genocida, que no me acuerdo el nombre, creo que le decían Nito en el Atlético, que era muy alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como los recuerdos son más auditivos o más corporales, es decir, de dónde venía la voz, ¿no? Por ejemplo, para recordar que era alto, ¿no? Les hacen ese tipo de preguntas porque es un recuerdo como coral también, ¿no? Cuando se repite mucho eso. Esos mismos recuerdos, digo, ¿no? O a dónde te llevaban, o qué características tenía, qué olores tenía y demás. Y eso al principio nosotros no entendíamos por qué se hacían ese tipo de preguntas. Y hay algunos recuerdos que pueden ser más emocionales, pero que en realidad o ya está en la causa, o eso no es lo que se está buscando, o eso no suma a la búsqueda de la justicia en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas también hemos aprendido a escuchar y a darnos cuenta que las declaraciones, en las preguntas, las declaraciones pueden ir por un lugar o por el otro también, ¿no? Por eso hay gente que yo decía antes, que declara muchas veces y va haciendo como distintos recuerdos según la necesidad que se tenga en ese juicio, ¿sí? O, por ejemplo, también es encontrar a un compañero o compañera desaparecido,
que no está inscripto en que haya pasado por ese centro clandestino, por ejemplo. Entonces, si alguien lo recuerda, se insiste en ese recuerdo, a ver si alguien más puede contar que estuvo allí. Entonces, por eso también hay gente como que hace un esfuerzo grande por tratar de acordarse alguna característica, por ejemplo, de alguien también que estuvo en ese sitio, ¿no? En ese campo de concentración. Entonces también los recuerdos son distintos y el esfuerzo que se le pide es particular, ¿no? Por eso lo que decía antes Eugenia, que lo que dice Sosti es eso, ¿no? Te quiero pedir disculpas porque te voy a llevar a un lugar que sé que es doloroso, les dice, ¿no? Que es, por ejemplo, a ese momento. Entonces, claro, una cosa es la persona que, por ejemplo, un D'Agostino que declaró, creo que 16 veces, ¿no? Empezó declarando la primera vez en CONADEP, ¿no? Mucha gente, no es él solo, pero recuerdo este caso y claro, ha declarado cosas muy diferentes, ¿no? Cuando, digamos, gracias a D'Agostino es que se descubrió que el ex atlético estaba allí, por ejemplo, ¿no? Es la primera persona que lo pudo recordar, lo pudo inscribir en ese lugar, por ejemplo. Entonces, las primeras declaraciones se referían a eso directamente, el testigo clave para eso. Pero después ya, como él estuvo mucho tiempo ahí y demás, se le ha pedido mucha declaración en base a esto, a poder situar en ese lugar a otros sobrevivientes, a desaparecidos, no sobrevivientes, ¿no? A desaparecidos y demás. Y él contó, por ejemplo, que esta situación, que cuando él salió, lo que hizo fue ir a visitar a varios familiares para decir que estaban, por lo menos hasta ese momento, con vida, algunos compañeros detenidos con él ahí, ¿no? Y lo que contó es que cuando él fue a decirle a la familia, mire, yo estuve detenido desaparecido y vi a su padre, a su marido, lo que sea, y la familia le decía, ¿y dónde están? Y él decía, no sé, porque no sé dónde estuve. Fue por ese motivo que él empezó a investigar dónde era que había estado. Y así fue como llegó a la conclusión de que era en el Atlético, ¿no? Pero por el apellido de la familia también. Entonces, también uno habla y necesita reconocer la escucha. Estaba pensando que los testimonios son el modo en el que las personas que trabajan en el equipo judicial van recabando información para reconstruir la historia. O sea, cada testimonio agrega un pedacito más a la historia reciente. Entonces hay personas que están muy atentas al lenguaje, a lo que se dice, y van tomando datos y apuntan y anotan y van reescribiendo la historia. O sea, el testimonio es fundamental para la reconstrucción de la historia reciente. Y tuvimos el caso de una de las personas, Horacio, que justamente comentó Paula, que lo vimos fuera del recinto y nos abrazamos fuera del recinto. Él reconoció en una especie de gran álbum de fotos de los genocidas los nombres de los apodos. Le iban mostrando y reconoció 10 apodos en las fotos que le mostraron de los genocidas, muchos de los cuales están libres. Entonces, toda esa información que ha quedado que está oculta y en las sombras, los testimonios las develan y las permiten que nosotros nos pongamos en contacto con ella, ¿no? Y sobre todo la gente que está trabajando con la escucha permanentemente en el recinto puede ir tomando pedacitos y reconstruyendo. Inclusive cuando alguno de los que da testimonio, de los testigos que da testimonio, comenta que alguien apareció en el recinto o pasó por allí, le piden información para saber si esa persona que estaba allí es otro detenido desaparecido, piden información para saber si de repente es alguien más que estuvo detenido desaparecido junto a la persona que está dando testimonio. Y la verdad que los creyentes y los abogados trabajan muchísimo, tienen un trabajo de escucha y un trabajo de hacer las preguntas necesarias para ir tras los rastros de la historia que ha quedado invisible, ¿no? Por eso, También la el verdad, lugar... ¿Perdón, qué? Perdón, que iba a agregar que el lugar de dar testimonio en un
en un juicio hace que la memoria vaya por lugares que a veces uno no lo piensa, ¿no? Por eso es tan importante los conceptos de memoria, de verdad y justicia, pero porque cada uno de esos conceptos es importante y se encadenan, ¿no? Porque me acuerdo que el otro día, esto que yo decía antes, que los testimonios se preparan, obviamente, porque ya las personas saben que va a declarar y etcétera. El otro día, en el juicio de Campo de Mayo, por ejemplo, una testigo le dijo a Pablo Yonto, que era el abogado, ¿no?, de ella, que es abogado de tantos y tantas familiares, le dijo, uy, Pablo, esto no te lo dije antes. Le salió y le dice, lo dijo así, ¿no? Pero me enterneció, pero como que se ve que en ese momento, y le dijo, me estoy acordando ahora, no te lo dije antes, le dijo, frente a una pregunta que él le hizo. Pero es por eso, porque digo, uno puede preparar mucho y sin embargo la memoria va por algún vericueto y en el momento que te sentás en el juicio, te acordaste de otra cosa, te llevó a otro lado. Es muy impresionante eso que sucede, ¿no? O también la gente que cuenta cosas por primera vez, que dice esto no lo sabe nadie, no lo saben mis hijos, no lo saben mis nietos, y lo cuenta ahí, ¿no? Eso también es muy impactante. Perdón. Dale, Eugenia. No, iba a contar algo, un recuerdo, porque cuando Paula va contando, me voy acordando de algunas escenas que quizás no las tenía en la cabeza. En una oportunidad estaba dibujando en la sala AMIA, estaban los genocidas de espalda a nosotros, entraron y se sentaron de espaldas, en general se sentaban todos de espaldas, pero las espaldas de los genocidas eran particularmente espaldas. Entonces, en ese momento una mujer que estaba sentada al lado mío reconoce la espalda de uno de ellos y estaba con su compañero, se empieza a mover en la silla y empieza a hablar en voz baja y dice, ahí está ese hijo de puta. Yo estaba sentada y desapareció el recinto y estaba ella, el compañero y yo, no había nadie más. Y los genocidas. Ella empezó a decir, ese hijo de puta fue el que cuando yo estaba por parir me pateaba y me escupía y me insultaba, ese desgraciado que está... Y entonces el compañero la abrazaba para calmarla y ella estaba sentada al lado mío. Entonces yo sentí ese quiebre de esa realidad ilusoria de que el que declara está en un lado y el que escucha está en otro, ¿no? Estábamos sentadas al lado y ella estaba como público y había sido víctima de este tipo de situación de violencia y ella estaba afuera, pero fue muy impresionante ese instante, ¿no? De tener a alguien que había sido víctima dentro del centro de detención y que ya estaba afuera y seguramente habría dado testimonio y estaba sentada como público, sentada justo al lado mío. Ese es un recuerdo también muy conmocionante, ¿no? De haber estado allí. Sí, pasa fuerte, de todo. muy fuerte. Queríamos por ahí leer algunos comentarios y preguntas que nos fueron llegando y también pedirles permiso, si les parece, para compartir, para quienes no conocen, algunas de las imágenes que están en la página de ustedes, si les parece que comparta pantalla. Ahora, dale. Sí, con su permiso, que nos parece que por ahí me tienen que habilitar para que para que comparta pantalla. Mientras tanto, vamos leyendo algunos comentarios que están por acá. Impresionante los testimonios, compañeras, que es necesario escucharlas y difundir a los jóvenes para seguir construyendo memoria a las generaciones venideras. Claramente lo que hacen es arte performático, comprometido. Los dibujos son una parte que deja testimonio de la performance. Gracias. Siento que también el dibujo las incluye, que seguramente los declarantes deben sentir su trabajo militante como una mirada de apoyo en este momento tan duro. Terrible e inmenso trabajo. Muchas gracias por el arte a disposición de Memoria, Verdad y Justicia. Hay una pregunta. ¿Hacen algún recorrido de imágenes previas, tanto de testigos como de genocidas? Pregunta Nancy. No entiendo. ¿Previas a qué? Sí, no sé si quiere aclarar algo más, Nancy. A publicarlas, no sé.
antes Bueno, de ir a gracias. dibujar o previas Ahora al juicio. Acá lo leí. ahí va, ahí va. Gracias. No, nosotros vamos con nuestro... ahora les voy a transmitir algo que me parece que está bueno. Nosotros vamos con nuestro blog A4, nuestro lápiz y goma, a dibujar al recinto. Y nos sentamos a dibujar. A veces preguntamos quién va a dar testimonio para ordenarnos, para saber a qué hora es, a qué hora tenemos que estar allí, en qué juicio, en qué causa da testimonio a la persona que vamos a dibujar. Pero nos encontramos con la víctima testigo en el momento que vamos a dibujar, o con el genocida. Algunos los conocemos y otros es la primera vez que los vemos. En el caso de Horacio Trañán, que era el director de la escuela de Cuyo, él llevó un pizarrón y empezó a explicar cómo era la escuela, que tenía calefacción, estaba en la montaña, que se servía el almuerzo. Así yo le dije a Paula, qué lindo lugar para ir, porque estaba en la montaña, era una escuela hermosa, él iba describiendo todo esto, y de repente, bueno, después supimos que era un centro de detención clandestino. Él jamás por supuesto, dijo que sabía que ahí había gente detenida, desaparecida. Muchas veces las personas que dan testimonio, los genocidas, para nosotros, por lo menos si son desconocidos, no los habíamos visto antes. A Julio Poch lo vimos por primera vez cuando lo dibujamos. Hay víctimas testigos, en general, la mayoría no las conocemos, pero después no las olvidamos. O sea, ya establecemos un vínculo, ahí sí establecemos un vínculo al dibujarlas, y sí queda en nuestra memoria cada dibujo que hacemos. Por eso ahora que presentamos el libro, del modo que lo hacemos, convocando a las personas que hemos dibujado, una dibujada por Paula y otra dibujada por mí, cuando las vemos, recordamos juntos el momento de su testimonio. Es como si estuviéramos otra vez allí, en ese momento. En general, sí, lo que yo hago, como tenemos el libro, reviso el testimonio de la persona con la que me voy a encontrar en la presentación del libro, y voy recordando cosas al ver el dibujo, que después comparto en el intercambio, en la charla que tenemos en la presentación del libro que estamos haciendo ahora. Es un formato... Me acuerdo una cosa, Euge, que cuando vos le preguntaste a uno de un sobreviviente de ESMA si nuestros dibujos no le parecían a él un poco banales, por decirlo de alguna forma, frente a la contundencia de su testimonio, y él te contestó que a él lo que le importaba era que nosotros estuviéramos allí, no nosotras por nuestra particularidad, sino de que hubiera gente escuchándolo. Eso era lo que él necesitaba, ser escuchado. Y me parece que nuestros dibujos son un poco eso, ¿no? Son el testimonio de que allí estamos escuchando. Exacto, sí. Bien, estoy intentando acá compartir, no sé si están pudiendo ver algunos de los dibujos de la página. También teníamos otros comentarios que queríamos compartir, que ya voy a ir leyendo. Irene Luparia comenta: qué experiencia, gracias por compartir. Otros dicen, Videla, el silencio, la complicidad hasta la tumba. También hay otros comentarios acá respecto a esta distancia. Esperen que como estoy compartiendo pantalla no puedo leer los comentarios del chat, pero ahora vuelvo. Bueno, acá están pudiendo ver distintos... Este es de contraofensiva, ¿no? Me parece que presioné. A ver. Nos dirán ustedes. Sí, Me parece que... Sí, juicio sí. contraofensiva. Ahí para quienes no conocen, y también si quieren compartirnos cómo conseguir el libro, cómo lo podemos comprar, cómo las personas, no sé si hay algún contacto, link o demás para que podamos compartir en las redes. Pueden entrar al Facebook de Monada Nómada. Sí, eso sí parece un trabalenguas. Monada Nómada, todo junto. Muy bien. Ahora lo compartimos también. Bueno, salgo acá, dejo de compartir pantalla, así
puedo leer otros comentarios. Juan comenta distanciamiento emocional de la vorágine, dijo Eugenia, aunque Paula dijo que a veces no lo logra, muy complicado. Por favor, nos comparten en qué se apoyan para ir drenando todos los momentos fuertes que van transitando, qué las sostiene a ustedes. Sí, algo que yo también me preguntaba, bueno, ¿qué hacen con todo eso? Mira, me parece que cuando estás en acción y cuando llevas adelante esta gesta, primero hay un compromiso militante, para nosotros es importante llevarlo adelante, y entonces yo tengo como un comentario que tiene que ver con, esto parecería ser una venganza sutil, digamos, ¿no? Lo que a nosotros nos sostiene es el compromiso de estar presentes, y a veces sí, les reconozco que salimos y estamos abrumadas, y bueno, ahí no tenemos una contención terapéutica, pero bueno, en realidad lo que nos compensa es que sabemos que vamos a seguir trabajando. Yo creo que por lo menos para mí la acción es la que me exorciza, la que me permite continuar adelante, y además que me siento bien sabiendo que yo puedo ser un puente entre la palabra de alguien que puede contar semejante horror para que sea conocido por los demás. Y que si no estuviéramos nosotros, quizás no llegaría de este modo. Entonces, ese compromiso a mí me deja plena y me calma, podríamos decir. Y un poco creo que nosotros armamos este colectivo con Euge, saliendo de Comodoro Pi, que es un lugar tan inhóspito, atravesando todo Retiro hasta el subte, y caminando y hablando y sosteniéndonos mutuamente. Un poco fue así, ¿no? Que pensamos las dos y sentimos esa necesidad, por un lado, de ir, de estar, un poco como hacen también ustedes, ¿no? Acompañando, digo, como colectivo, ¿no? De Memoria Palermo, de la misma manera, creo, de acompañar de manera militante, ¿no? Y sentíamos esa necesidad, y al mismo tiempo nos acompañábamos entre nosotras, pensando, reflexionando, ayudándonos a entender entre las dos. Y también por eso muchas veces fuimos a hablar o con Ana María Cariaga o con Fabi Rousseau, como necesitamos también otra gente que pudiera contenernos, explicarnos, con gente con la que pudiéramos pensar juntas. Entonces hemos hablado con muchas otras personas. Tenemos un juez amigo que también nos recibió muchas veces ahí mismo en Comodoro Pi, al quien le fuimos a consultar muchas cosas que no entendíamos. O sea, también el lenguaje judicial es complejo, y entonces esto que decíamos al principio, ¿no? De cómo se decodifica, por ejemplo, todo esto. Entonces muchas veces fuimos a molestarlo ahí a Adriana y a tocarle la puerta y decir, necesitamos que nos expliques esto o esto otro, o qué pasa, o cómo son los tiempos, o un montón de cosas, y la verdad que siempre nos recibió con mucha amabilidad, y se ha tomado el tiempo de explicarnos un montón de cosas. O sea, quiero decir, parece que estamos solas, pero siempre hemos intentado también compartir también nuestras preguntas con aquellas personas que pudieran ayudarnos a pensar. Eugenia, Paula, bueno, muchísimas gracias. Estamos cerrando ahora. No sé si quieren, por ahí si hay alguna otra pregunta, comentario, si ustedes también tienen ganas de agregar algo, nos quedaríamos un montón de rato, pero bueno, no sé si quieren agregar algo más. La verdad es que es súper interesante, me parece, todo el recorrido que han hecho ustedes de este espacio de militancia que han construido juntas y con otros, como fueron ahí contando, y la importancia, ¿no? También que nosotras nos hemos comprometido también como Memoria Palermo, intentar difundir lo más que podamos los juicios en este nuevo contexto virtual que se están dando. Sabemos que no es fácil acompañar
los juicios, escuchar muchas cuestiones como las que ustedes fueron ahí relatando, son muy complicadas. Entendemos que hay muchos compañeros y compañeras que tal vez no pueden, y es comprensible, pero bueno, quienes puedan, es muy importante acompañar desde distintos lugares, me parece. Así que bueno, no sé si tienen ganas de compartir algo más. No, yo quería decir solamente que sé que no es fácil a veces escuchar, pero yo invito siempre a todo el mundo a que vaya, aunque sea una vez, a una audiencia de un juicio de lesa, porque te cambia la perspectiva de muchísimas cosas. Entonces, por eso digo, no es necesario que todo el mundo vaya a todas las audiencias, pero ir aunque sea una vez es como, no salís como entraste, eso quiero decir. Me parece que eso ayuda muchísimo a abrir conciencias, cabezas, memorias. Es fundamental eso por un lado. Por otro lado, también siempre invitamos a quien quiera sumarse a dibujar. Hemos logrado un juicio que no nombramos, fue que también cubrimos el cubrimiento de AMIA junto con Memoria Activa, y allí sí tuvimos más gente que nos acompañó, fuimos más dibujantes. Ahí nos sentimos como que estuvo bueno multiplicar la tarea, así que eso también siempre decimos, y quien quiera sumarse será bienvenida. Y yo lo que quería decir es agradecer y al mismo tiempo decir, acompañando las palabras de Paula, que es importante que ahora los juicios que se están dando en forma virtual nosotros les vamos a mandar los links, que puedan ver el juicio de contraofensiva, se da por YouTube. Porque primero porque todos estos hechos nos atraviesan a toda la sociedad hoy, porque nos atañe a todos, porque por lo que estamos viendo, hay algunos que les encantaría que esto vuelva a suceder. No es algo que quedó en el pasado, en el olvido, y nunca más va a suceder. Nosotros, yo creo que es una alerta estar al tanto de esto que ha sucedido, estar presente, darle escucha, para que aquellos que están dando su palabra sean escuchados por los que no tuvieron digamos, la desgracia, yo no sé cómo definirla, de ser detenido, desaparecido, secuestrado, torturado, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Cuando se escuchan los testimonios, más allá de que se trata en algunos casos de grupos militantes, en otros casos cualquiera de nosotros podríamos haber estado allí. Entonces, nos atañe a todos. En ese sentido, invito a que puedan ver algunas de las sesiones y que tengan también la conciencia de que esto está sucediendo. Esto parece que estoy mandando un chivo, pero no es así. Es en el único lugar del mundo donde estos juicios se están llevando a cabo. Es un hecho extraordinario, con todo lo que, digamos, las pequeñeces y las grandezas que tienen estos juicios. Es un hecho inédito y la verdad que me parece que merecen que se les dé la bienvenida y la escucha y la mirada. Porque no hay ningún otro país en el mundo que ha logrado llevar adelante estos juicios. Eso me parece que también es importante. Y además agradecerle muchísimo a ustedes por habernos brindado esta oportunidad de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solo para decir que se pueden escuchar por el YouTube del radio La Retaguardia, el contraofensiva, y hay un juicio nuevo que es de vuelos de la muerte, específicamente también lo transmiten ellos. Muchas gracias. Y nosotros, muchísimas gracias, compañeras. les agradecemos mucho. Que hacen. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la escucha. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Presente. Siempre.